Medina, secretaria general de Patria para Todos, hoy 24 de abril, desde la oficina parlamentaria de PPT, como todos los lunes, presentando nuestra rueda de prensa con dificultades en el día de hoy por la falta de servicio eléctrico en Parque Central o en una zona de Parque Central. Por ello quisiéramos recordar, antes de entrar en materia, que los servicios públicos es una de las prioridades de nuestra organización y hemos señalado hace 2 semanas atrás que hemos creado un método para hacerle seguimiento al estatus y a la situación de los servicios públicos en todo el país, para desde nuestra corresponsabilidad informar sobre la situación y dar además los aportes necesarios en cuanto a cómo atender algunas situaciones o respaldar incluso los esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno nacional para tratar de solventar una situación que tiene algunos años. Entre el bloqueo y la corrupción, nosotros decimos, el PPT dice más control de gestión. Y como el colibrí, la fábula del colibrí de La Fontaine, cada uno hace su parte. Y a los partidos y a las organizaciones como nuestro partido, nuestra organización, les corresponde alertar y hacer propuestas. Por ello estamos acá, sin luz, sin electricidad, pero con mucha luz. En realidad es el planteamiento. Bueno, quisiéramos informar que nos estamos preparando también para celebrar el 1 de mayo, pronto, la próxima semana, con todas las exigencias que eso históricas, políticas, morales, que eso nos exige. Y además recordar que este jueves 27 de abril se cumplen 2 años de la partida física de nuestro camarada Aristóbulo Turis, quien cumplió un papel relevante en esta dimensión como militante del PPT y luego del PSV. Recordar que su presencia en las horas más oscuras, entre las horas más oscuras que ha vivido el país, el golpe de Estado del año 2002, fue relevante. Su valentía y su presencia en el Palacio de Miraflores, una foto que le dio la vuelta al mundo, un antes y un después, cuando se anunciaba ya que el chavismo estaba de vuelta y que eso garantizaba la vuelta de Chávez, la vuelta a la democracia. Tenemos que recordarlo, su nombre está vinculado a esa historia y otras más, pero eso fue crucial. Por ello vamos a estar presentes en los eventos que se están preparando para conmemorar su partida y su legado. En otro orden de ideas, nosotros quisiéramos también, en el mismo orden de cómo iniciamos la rueda de prensa, señalar que el camarada José Bracho, diputado José Bracho, que está presente aquí en la rueda de prensa, que por uno de los integrantes de la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, va a plantear en la comisión en esta semana, miércoles de esta semana, invitar al presidente de la CanTV, Jesús Aldana, para que se haga presente en la comisión y escuchar por parte de él los avances que ha tenido la CanTV en el marco de las telecomunicaciones, garantizando la comunicación para el pueblo venezolano como un derecho humano, inclusive las debilidades que tiene, los avances y las debilidades, de manera tal que desde la perspectiva del control de la gestión que le corresponde a la Asamblea Nacional, poder coadyuvar a solventar los aspectos negativos que pueda tener y fortalecer aquellos que con mucho esfuerzo la CanTV y todos sus trabajadores han venido realizando en el país. De otra manera, también quisiéramos señalar una situación que es muy dolorosa, lamentablemente dolorosa. Nosotros veníamos, el país entero venía festejando, estaba festejando
la decisión del presidente Nicolás Maduro Moros para hacer posible una cruzada contra la corrupción. Una cruzada contra la corrupción que era necesaria, por cuanto los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, del bloqueo, de la agresión criminal contra Venezuela, había obligado a buscar formas y maneras de que la economía venezolana mantuviese niveles de actividad importantes, resguardando situaciones para evitar que saboteara Estados Unidos, la Unión Europea, el mundo occidental, como ellos dicen, los avances que Venezuela hacía para mantener viva su economía. Sin embargo, algunos hechos los vivos también trataron de ampararse en esas medidas de protección y de seguridad de la economía venezolana para hacer un desfalco brutal contra el país. El presidente lo dijo, el presidente lo ha dicho, y nosotros también hemos planteado en varias ocasiones que los trabajadores del PPT, tanto en PDVSA y en la CBG, habían siempre hecho alertas, contribuciones, sin ser amarillistas, sino procurando la resolución de los problemas. Y es parte del protagonismo que compete a todos y cada uno de nosotros. Por ello, entendíamos perfectamente la decisión del presidente cuando estuvo preparado para lanzar esa cruzada. Ahora bien, lamentablemente, ha ocurrido un hecho que es muy doloroso porque de alguna manera genera dolor, crispación, preocupación, cuando en las instancias, en las instituciones, los espacios institucionales que les corresponde retener a aquellas personas que se les ha imputado o presuntamente comienza investigaciones sobre sus vínculos en el ámbito de la corrupción, haya fallecido una persona que creo que el nombre es Leonel Azuaje, un joven que está al frente de Cartones de Venezuela. Y nosotros nos parece que fue muy oportuno, que el fiscal general de la República inmediatamente activara una investigación para conocer las condiciones por las cuales se generó esta situación. Parece muy oportuno, prácticamente casi al conocerse la lamentable noticia de ese fallecimiento, el fiscal general había activado una investigación sobre ese hecho. Digo el servicio eléctrico, por eso ese ruido. Saludamos que los compañeros de Corpo Capital hayan actuado rápidamente. Entonces, quisiéramos hacernos eco del dolor de los trabajadores de Cartones de Venezuela, porque ellos han estado muy activos, han señalado que la administración de este ciudadano, de este joven, recogido inclusive por el presidente de la República el año pasado, que tal vez era una de las pocas empresas públicas que había dado dividendos al país. Efectivamente, todo lo que debe ser investigado, el PPT saluda la investigación. Y como dijimos la primera vez, cuando el presidente lanzó la operación contra la corrupción e inclusive la ley de extinción de dominio, que es un proyecto, una ley modelo de Naciones Unidas que debe adecuarse a los principios constitucionales, y lo repetimos ahora, una constitución, una ley modelo que debe adecuarse a los principios constitucionales, entre ellos presunción de inocencia y el debido proceso. Hacer justicia con más justicia. Y por eso nos hacemos eco de los trabajadores
inclusive de algunos de sus familiares a quienes no conocemos, pero estamos obligados a hacer los ecos de ellos en el sentido de que se investigue hasta las últimas consecuencias sobre la forma de muerte lamentable y dolorosa de este joven que estuvo al frente de esa empresa. Consideramos que la investigación debe ser muy profunda, porque su muerte es dolorosa para todos, porque una muerte, sea quien sea, va a ser dolorosa para todos. Pero además, el plus es que empaña la cruzada extraordinaria que ha venido protagonizando el presidente Nicolás Maduro Moros. Es muy doloroso porque esa cruzada contra la corrupción la aplaudió el país entero por su valentía. Recordemos, contra el bloqueo y la corrupción, más control de gestión. Por eso, esa muerte es dolorosa desde diversas dimensiones, y una de ellas en lo que atañe a su familia, en lo que atañe a los trabajadores que le conocían, y porque además empaña esta gente y debe conocerse exactamente la situación. Y no podemos olvidar además lo que venía señalando antes que se activara la alarma que tenemos en la oficina parlamentaria, la obligación que tiene cualquier institución que tenga como responsabilidad mantener resguardada a una persona acusada por algún delito. Su obligación es garantizar la integridad física de esa persona. En cualquier circunstancia, desde el criminal más brutal hasta la persona más inocente. Es una obligación de Estado, y por ello nuestra recomendación es la investigación va a permitir fortalecer los mecanismos de seguridad y de integridad que debe tener cada una de las personas, hombres y mujeres, aquí retenidos. Y bueno, nosotros cumplimos con los trabajadores de Cartones de Venezuela que nos han solicitado hacer un paréntesis sobre este tema tan doloroso y tan delicado. Ellos también han señalado el respaldo incondicional del presidente de la República, continuar con las investigaciones, ahondar en las mismas, porque ellos señalan que fue en la gestión de Leonel Azuá, de joven, cuando esa empresa fue una de las pocas que le rindió dividendos importantes a la República. Cumplimos con ellos. De la misma manera, nosotros quisiéramos señalar que nos pareció, esas son las cosas que uno, dentro de lo epistemológico de la política, saber las causas, las realidades, la justificación. Justamente eso sucede, la muerte de este joven sucede en un momento crucial, cuando el presidente levanta el sable de Bolívar para luchar contra la corrupción, pero además viene a Venezuela. Recibimos la visita de Lavrov, el canciller ruso, de un alto prestigio en el mundo, reconociendo el papel histórico de la República Bolivariana de Venezuela en esta construcción de un mundo geopolítico multipolar, apegado a la Carta de Naciones Unidas. No es cualquier hecho, por eso nosotros tratamos de conciliar y explicar por qué razón trataron de empañar dos hechos importantes. El espaldarazo que tuvo el presidente Nicolás Maduro, que sigue teniendo, a pesar de toda esta terrible situación, la muerte de este muchacho, la gesta contra la corrupción y hacer justicia, y el hecho de haber estado Lavrov acá reconociendo el papel de Venezuela, y ocurren esas situaciones. Y en el marco de lo que es lo geopolítico, nosotros quisiéramos señalar que mañana, recordar que mañana se inicia la conferencia de Bogotá, donde Petro va a recibir, el presidente Petro de Colombia va a recibir
a diversos gobiernos del mundo occidental, Estados Unidos, el autor del crimen de agresión contra Venezuela, a Europa o a la Unión Europea, cómplice del crimen de agresión contra Venezuela, Canadá, colonia británica, que actúa de la misma forma como actúan los británicos. Nosotros le damos el espaldarazo al presidente Gustavo Petro por su valentía, porque recordamos ahora en el intercambio que teníamos que la actitud del presidente Petro, cuando una vez que obtuvo el triunfo electoral, el primer acto político fue ir a visitar a Álvaro Uribe. Eso se llama tener estómago. Pero habla mucho de su resiedumbre con el deseo de construir la paz y darle un chance al pueblo colombiano que en 200 años nunca ha tenido la oportunidad de construir el modelo de paz que ese país y ese pueblo se merece. Y recordamos a Chávez, que en el año 2002, luego del golpe de Estado y que estuvo a punto de haber sido asesinado, y de la situación terrible que vivió el pueblo venezolano, cuando ese fascismo que está sentado allá en Bogotá promovió ese golpe de Estado, el sabotaje a la industria petrolera y todo lo que hemos vivido durante esos años. Y Chávez, así como el presidente Nicolás Maduro, casi el unísono han levantado la figura de un crucifijo convocando al diálogo, a la paz, pero promoviendo los mejores sentimientos. Pero con esa gente es imposible, con el fascismo no se puede. Es imposible suponer que ellos van a actuar de buena fe. No es verdad, nunca lo han hecho. Pero nosotros saludamos el empeño del presidente Gustavo Petro, porque esa iniciativa la toma con el respaldo del presidente Nicolás Maduro, sin lugar a dudas. Y saludamos este esfuerzo porque fundamentalmente son dos los temas. Uno, que Estados Unidos levante las medidas coercitivas unilaterales o suspenda la brutal agresión contra Venezuela, que se hizo pública porque eso comenzó antes, el 9 de marzo del año 2015, y además discutir sobre el modelo electoral venezolano, que es el más seguro del mundo hasta ahora, el que garantiza que se respete la voluntad popular, dicho por el presidente menos agresivo del mundo que ha tenido Estados Unidos, que es Jimmy Carter. El modelo electoral venezolano es el más seguro porque cada fase tiene una prueba. Existen modelos parecidos, pero el único que genera pruebas en cada paso del sistema electoral es en Venezuela. Esa es la realidad. Auditoría permanente. El voto, cuando el papelito, cuando uno vota, todos saben, le da un papelito y te registra exactamente tu decisión, queda allí. Es decir, en todos los pasos del sistema electoral. Pero no solamente es el sistema, es que además tenemos un proceso electoral absolutamente directo y democrático. Esa es democracia directa y eso no sucede en Estados Unidos. Creo que es un buen momento para que Petro logre que Estados Unidos haga una constituyente y que no sean las transnacionales las que elijan al presidente y al Congreso, sino que sea el pueblo estadounidense. Porque en Estados Unidos es votación de segundo grado, no es la votación directa que hay en Venezuela y en la mayoría de los países del mundo. Entonces, lo que nos parece interesante es el esfuerzo del presidente Petro de levantar, de que Estados Unidos, el mundo occidental, levante la agresión económica contra Venezuela, porque no solamente afecta a Venezuela, afecta a Colombia. Lo que sucede en Colombia afecta a Venezuela y viceversa, como países hermanos, siameses si se quiere, lo que pasa en Venezuela también afecta a Colombia, pero también afecta a América Latina, pero también los afecta a ellos, porque los europeos están levantando la cabeza, están comenzando a decir, nosotros no nos podemos dejar arrastrar a las guerras inventadas caprichosas de Estados Unidos contra China, que el único propósito es impedir que China tenga una presencia más manifiesta
en su alianza estratégica con Rusia, pero eso creo que es un poco tarde, porque el protagonismo que está realizando Rusia desde hace bastante tiempo se une al protagonismo de China, porque realmente sentar a conversar y hacer alianza a los Arabia Saudita con Yemen y particularmente con Irán no es cualquier cosa, y así veremos situaciones importantísimas. Por ello nosotros le vamos a recomendar al presidente Petro que luego de esa gesta extraordinaria que aplaudimos, que se vaya a hacer un baño con los chamanes, con los chamanes colombianos, o que venga acá, porque hay que tener mucha fortaleza para aguantar al fascismo de los adláteres locales y de los europeos, que son también la misma cosa. Y por último decir que allá trató de lograr unos segundos de prensa Juan Guaidó, que nadie lo sigue, nadie lo aplaude, nadie lo escucha, se escapó, parece que los mismos paracos gringos lo sacaron, los mismos que lo sacaron la vez pasada, lo volvieron a sacar, supuestamente está en Colombia, vamos a ver en qué condiciones entra. Nosotros pensamos que Interpol Colombia lo debe entregar a Venezuela, o si no que se lo lleven los gringos, que bastante malestar deben tener con ese personaje. Y por último, el PPT, como considera que, cerramos con esto, que el presidente Gustavo Petro, que tiene todo nuestro respaldo, y como es un coronel que sí tiene quien escriba, también le vamos a hacer llegar una comunicación por parte de la militancia y el secretariado del PPT sobre el trabajo que está efectuando para respaldar la paz y el derecho de los pueblos de América Latina a tener su propio modelo económico. Por último, quisiéramos informar que el sábado 24 estuvimos, el sábado 22 estuvimos en el municipio Revenga del estado Aragua, allí habiendo sido invitados por la Asamblea de los Fundos Zamuranos. Estuvieron presentes de todo el país. Fundos Zamuranos está ubicado en las 24 circunscripciones del país. Es un debate importantísimo, porque deben saber que quienes realmente garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria están en manos de los pequeños productores, los campesinos. Nosotros reconocemos a toda esa lucha que ellos vienen dando. El PPT suma sus esfuerzos que ha venido efectuando en esa materia por una Venezuela ética, soberana, segura y productiva. Saludamos a Rosario, saludamos al compañero Andrés Gil, saludamos a la compañera Emma Ortega y otros que estaban allí defendiendo el proyecto de Bolívar, de Zamora, de Alfredo Manegro, de Chávez y del presidente Nicolás Maduro, que ha venido desarrollando una serie de políticas como la Gran Misión Agro Venezuela, y nosotros planteamos un proyecto de ley que estamos trabajando, que creo que pudiera considerarse un antes y un después en el modelo agroalimentario de Venezuela. Muchísimas gracias. De mayo, diputada, ¿qué mensaje tiene a toda la gente del PPT para este lunes 1 de mayo? Bueno, no solamente la gente del PPT, a los trabajadores del país, a los trabajadores con su valentía, su gallardía, su claridad, porque es mucha agresión que han sufrido desde las medidas coercitivas unilaterales, del brutal bloqueo, pero también desde la corrupción. Celebrar juntos, tenemos contactos permanentes con los trabajadores en PDVSA y de la CBG y de la Cartones de Venezuela, entre otros, dispuestos a continuar desafiando las amenazas, dispuestos a los peligros que Venezuela ha confrontado para hacer de Venezuela una patria ética, soberana, segura y productiva. Ese es el llamado, yo está clarísimo, más que cualquiera.
los trabajadores, hombres y mujeres, a defender esta patria, a defender esta república. Trabajadores. ¡Que viva! No hay patria para todos. ¡No hay patria para nadie! Viviremos y venceremos.